Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo, el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Hoy estamos ante nuestro segundo especial del Tour de Francia, centrado en las dos últimas etapas de los Pirineos y la 19ª de la Ronda Gala. Va a ser más corto, pero creemos que os va a gustar y mucho. Este es un programa que nos hace mucha ilusión, ya que está siendo un tour apasionante. Soy Pablo Pastor y me acompaña, como siempre, Pau Hernández. Hola, Pau. Hola gente, aquí estamos en un programa más, porque no puedo decir semana, porque esta semana ya es el segundo programa que hacemos. Pablo, ¿cómo se nota que estamos en el Tour de Francia? ¿Y qué tour, no? Un tour impresionante, con grandes figuras. Así que Pablo, continúa con la presentación y empecemos a hablar de las etapas, que hay mucho que contar. ¿Y cómo se nota que estamos de vacaciones? Eso también ayuda. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazetapas_. Uníos a nuestro grupo de Telegram, Cazetapas Podcast, poniéndolo en la lupita o clicando en el enlace que habrá en la descripción del programa. Podéis escucharnos tanto en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Podimo y en Apple Podcast. Allí podéis suscribiros, muchas gracias a los que nos oís habitualmente y a los nuevos suscriptores, darle me gusta o comentar. Como he mencionado al principio, en este programa vamos a hablar de las dos últimas etapas de los Pirineos y la 19ª. Así que venga, Pau, vamos ya en materia. Vamos ya en materia, que son etapones, ¿eh? Con grandes ganadores de etapa, ¿eh? Impresionante. Empezamos por la 17ª, 130 kilómetros de etapa saliendo de Saint-Gaudens con 4 puertos en los últimos 75 kilómetros, siendo los últimos Valurón y final en alto en Peyraguts. Rafael Maica no salió por su incidente con la cadena de la bicicleta que contamos en el especial anterior. Tim Wellens tampoco. Muchos intentos para lograr la fuga, más de 70 kilómetros concretamente. En el Aspen, muchos movimientos con Enric Mas entre ellos, pero arrancaban más en serio Lutsenko y Pinot al inicio del mismo. Detrás suyo se formaba un grupo, pero sin consolidar diferencias. A 65,7 de meta, Romain Bardet atacaba con un compañero. Tix Benoit no lo permitía, pero el francés contraatacaba y ya se iba. Coronaban Aspen, Lutsenko y Pinot. A 25 segundos, un grupo de 17 corredores aproximadamente, con Simon Geschke, Verona, Mühlberger, Latour, Chicón o Simons, entre otros. 43 segundos sobre Bardet y 1 minuto 15 con el reducido pelotón tirado por Jumbo. La carrera cambió y en el siguiente puerto de segunda, Mikkel Bjerg tiraba del pelotón. Se quedaban muchos corredores como Adam Yates, Pidcock, Laporte o Jorgensen. Menos de 20 hombres con el ritmo mortal de Mikkel Bjerg del danés. Pinot y Lutsenko también coronaban el puerto con 1 minuto sobre el grupo de 14 con Bardet, Teuns, Ciccone, Conrad o Mühlberger, entre otros. 1 minuto 26 con los favoritos y casi 3 minutos con el de Adam Yates. Bajando, Pinot sacaba el pie del pedal, pero no caía finalmente, y el grupo de Bardet enlazaba con Pinot y Lutsenko. Llegó Valurón, la fuga se seleccionaba y McNulty entraba a tirar. Ritmo infernal, quedándose gente como Van Aert, Gaudu, Enric Mas. De hecho, solo sobrevivieron Kuss, Vingegaard, Pogačar, Nairo y Geraint Thomas, aunque Nairo cedió posteriormente. El americano iba recogiendo cadáveres de la fuga, como Bardet y Lutsenko, que se quedaban al momento. Durango Kid, Kuss cedía 4 kilómetros de coronar, Thomas 1 kilómetro después y McNulty llevaba a Pogačar y Vingegaard a cabeza de carrera. Coronaron Valurón, el trío, con 44 segundos sobre Lutsenko, Thomas y Kuss. Poco después Bardet y 2 minutos 9 segundos con el grupo de Gaudu, Nairo, Mas, Blasov o Menges. Pero antes de coronar llegó el primer ataque del esloveno de Pogačar, pero sin soltar a Vingegaard. En el descenso de Valurón, Enric Mas se quedaba de su grupo. Romain Bardet enlazaba con el grupo de Thomas, ya se sabe que baja muy bien, y al empezar Peyraguts se iba con el corredor de Ineos. Por delante se mascaba la tensión.
A 4 kilómetros del final, Enric Mas conectaba con el grupo de Nairo y Thomas por delante dejaba a Bardet. Finalmente, no había ataques entre Pogačar y Vingegaard hasta que en la última recta infernal el esloveno aceleró, Vingegaard le contraatacó, pero en el sprint final ganó el corredor del UAE. Segundo el danés Vingegaard, tercero fue McNulty, cuarto Thomas a 2 minutos 7 segundos, quinto Lutsenko a 2:34, sexto Bardet a 2:38, séptimo Godou, octavo Blasov, noveno Menges, décimo Quintana, estos tres con el mismo tiempo, décimo segundo Enric Mas a 3:44. En la general, todo seguía igual las posiciones, excepto que Bardet subió 3 posiciones hasta la sexta, las mismas que perdió Adam Yates, que pasó a ser noveno, y Enric Mas se colocaba décimo en el top 10. ¿Cómo viste, Pau, la 17ª etapa? Lo primero a destacar es que el UAE Team en esta etapa parecía que tenía a los 8 corredores, ¿eh? Porque de hecho un Mikkel Berg, que parecía que eran 3 corredores diferentes, y un Brandon McNulty que los otros 4, ¿no? Así que Pogačar parecía que estaba con todo el equipo, ¿eh? Un Mikkel Berg que hay que destacar que la clasificación a día de hoy está al 129 de 139 corredores a 4 horas 56 minutos y 11 segundos de Jonas Vingegaard. Y en esta etapa parecía que era Miguel Indurain, ¿no? En sus mejores momentos, tirando del grupeto con una potencia abismal y dejando casi a los favoritos tirados. Después ya, ¿para qué añadir más? Lo de Brandon McNulty, que yo creo que es una de las inscripciones más grandes que hemos visto casi en la historia del Tour de Francia, ¿eh? Porque los 2 últimos puertos los hizo el corredor americano y iba dejando cadáveres, lo que tú dices, iba dejando a los favoritos y a corredor que cogía, que no eran de un mal nombre, un corredor como Lutsenko o Bardet, los iba cogiendo y tirando, ¿no? Y se quedaba solo con los 2 mejores corredores del mundo, como son Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, que le dejaban en la última recta. Una última recta, Pablo, impresionante, ¿eh? Ese último kilómetro, esos últimos 500 metros, cada el 16%, y ese mano a mano entre Pogačar y Vingegaard, en el cual, cómo no, ganó Pogačar, pero yo creo que ganó por ese punch final que tiene, que es espectacular, porque parecía que Vingegaard estaba más fuerte, pero en los últimos metros el esloveno es un killer total. Y en cuanto al resto de favoritos, a Mas otra vez le vimos perder Cova y destacaría a los corredores del Ineos como son Yates y un Tom Pidcock, sobre todo, que aquí se dejaron una minutada y que perdieron ya esa posición. Que eso de que 3 Ineos en el top 10 parece que no va a ser así, ¿eh? No. Y una etapa interesantísima, la verdad, entre 2 equipos como el UAE y el Jumbo, que a pesar de tener muchas bajas, aquí dieron mucho, ¿eh? Y fue muy, pero que muy interesante, sobre todo con un UAE que mi resumen es ese. Quedaban 4 corredores, podemos decir que Mark Hirschi como si no estuviera, es una sombra, pero los otros 2, qué trabajito fino hicieron, ¿eh? De hecho, porque Pogačar no está, yo no diría que no está al nivel, sino que Vingegaard está a su mismo nivel o incluso mejor. Y ahí está la diferencia entre Tour de Francia. Pogačar está a un buen nivel, dado que cuando McNulty puso la moto, los únicos que quedaron fueron tanto Vingegaard como él, así que obviamente mal no está, pero es lo que dices tú, Vingegaard está superlativo. Y una etapa que yo creo que fue de más a menos, porque viendo el ritmazo de Villar, que ya has dicho tú, después el espectáculo de McNulty, esperábamos un Peiragut brutal, que de hecho ya se vio que no tenía muchas fuerzas si no lo hubieran probado, pero el ritmo de McNulty, dejando solo a 2 corredores, hace ver que no todo es atacar. A ritmo puedes dejarlos, ya has hablado tú de un corredor como Indurain, que es lo que hacía, y solo hay que ver la dureza de la etapa, a qué tiempos entraron, casi de 1 en 1, fue emocionantísima. Y un Brandon McNulty que se estrenó en la temporada en el Trofeo Calviá, aquí en las Islas Baleares, y que yo creo que lleva una buena temporada, ¿no? Y aquí en este Tour de Francia lo está demostrando. Sí que es verdad que estaba vigésimo en la clasificación general, pero es que tampoco va a luchar por hacer un buen puesto, ¿no? Creo que va vigésimo solo por la calidad que tiene, porque muchas de las etapas se deja ir. Pero cuando ha tenido que trabajar, la verdad que ha hecho un trabajo muy bueno, ¿eh? Para Pogačar. La lástima es eso, Pablo, que estamos en un Tour de Francia casi de descarte, ¿no?
van cayendo las piezas por su propio peso. Entre el COVID, lesiones, caídas, se nos está quedando un Tour de Francia con poquitos corredores, ¿eh? Y cuando le dejen a Brandon McNulty ser el capo en una gran vuelta, a ver hasta dónde llega. Porque hay gente que sorprendía. Quizás un caso de corredor que ha estado en la nevera, como Carlos Verona, como Sepp Kuss. Has dicho tú lo que ha hecho esta temporada. Tiene un motor que cuando se va, sí, exhibiciones de 60 kilómetros solo. Sí, porque hay que recordar que también ganó en la Ardèche Classic Hmm, y en la quinta etapa de la París-Niza, haciendo hmm. una auténtica exhibición. Y recordemos que tiene tan solo 24 años cumplidos esta temporada, o sea que aún está luchando por el maillot blanco de mejor joven, ¿eh? Impresionante lo que tiene el UAE entre Pogačar, Brandon McNulty y un jovencito de 19 años que es español, ¿no? Juan Ayuso. Y aquí se empezaba a ver la forma en la que ha acabado de bien el Tour Alexei Lutsenko y al contrario, el ir a menos de Enric Mas, sobre todo en las bajadas, aquí ya le vimos quedarse y luego no poder aguantar el ritmo. Pero eso ya será otra historia. Eso ya lo iremos hablando a partir de esta etapa, ¿no, Pablo? Por aquí Enric Mas aún estaba 10º en la Sí, clasificación general, le sacaba un 15 segunditos a Alexei Lutsenko, pero ¡ay, la etapa que viene! etapa que después del descenso de Spandeils me pararé porque también fue agónica. Otra etapa reina desde Lourdes, buscando el milagro en alta montaña, encadenando la parte dura del Obiski, el Puerto Nuevo Spandeils, vaya descubrimiento, y final en alto en Otakam, 4.200 metros de desnivel en 143,2 kilómetros. No salieron ni Herbiti, ni Froome, ni Caruso por COVID. Kilómetro cero, arrancaba de salida Wout van Aert y Mikkel Bjerg sufría a cola. Hubo una fea caída de Jack Bauer y de Ekhoff en un estrechamiento, con dos motos que fueron expulsadas de la carrera posteriormente, y se empezaba Obiski con los muchos fugados a solo 20 segundos del pelotón. La gente saltaba, incluyendo a Enric Mas y a Verona. Casi había más corredores en fuga que en el pelotón. Por ello, Arkea ponía un ritmo, ya que el del Jumbo no le interesaba, pero paraba rápido, dejando solo en el Jumbo a Kuss, aunque por delante había más corredores. Coronaron el Aubisky un grupo de 20 hombres aproximadamente con Van Aert, Verona, Enric Mas, Pinot, Urán, Ciccone, Daniel Felipe Martínez, Lutsenko o Gorka Izaguirre. A 48 segundos, Luis Menges y Hamilton. Y a 3 minutos 8 segundos, el reducidísimo pelotón con el resto de favoritos. Enric Mas persistía en sus problemas en el descenso, siendo alcanzado por Luis Menges, yendo con un Gorka Izaguirre que la verdad que iba sobrado y mirando a ver cuándo llegaba Enric. A 8,9 de subir Spandeils, Enric Mas se quedaba del grupo de Menges y 500 metros más tarde empezaba McNulty a tirar dejando el pelotón bajo mínimos. Por delante, Van Aert encendía la locomotora en la fuga. A 6 kilómetros de coronar, Bardet y Adam Yates se quedaban y McNulty neutralizaba a Enric Mas con Gorka Izaguirre. A 5,8, primer ataque de Pogačar, que se iba con Vingegaard. Poco después se reagrupaban y contraatacaba Pogačar 3 veces, hasta que llegó Geraint Thomas y les atacó a ellos. Luego Pogačar de nuevo para alcanzar a Menges a 1,8 de la cima, pero seguía Jonas Vingegaard soldado a su rueda. Coronaban Spandeils, Van Aert, Daniel Felipe Martínez y Thibaut Pinot. A escasos segundos, Carlos Verona y Lutsenko. A 1 minuto 39, Pogačar y Vingegaard. Y a 2 minutos 6 segundos, Thomas. A 3 minutos, Godú y Quintana. Descenso de Spandeils, Vingegaard casi se fue al suelo bajando y luego el que cayó fue Tadej Pogačar, al tropezar en la tierra. Vingegaard le esperó, se dieron la mano en un gran gesto, el esloveno tenía el culo roto, se hacía la paz en un descenso peligroso. Tanto que esperaron al grupo de Thomas, de Kuss y de Benoit. Y aquí me paro para que comentes esta parte de la etapa. Esta parte de la etapa, Pablo, desde el inicio, que el resumen que voy a hacer es un Wout van Aert que desde el inicio, desde el kilómetro cero, ya lo intentó. De hecho, una de las imágenes de la etapa, un Nelson Powles que se soldó a la rueda de Van Aert y en un momento en el que subía la carretera hacia arriba y Van Aert llevaba 10, 15 kilómetros tirando sin mirar atrás,
Paul se deja ir, empieza a hacer un gesto con la cabeza diciendo, no puede ser, este tío es de otro mundo y yo me dejo ir. Y un Van Aert que al final se mete en la escapada, ¿no? Se metió en la escapada buena. Y no es que se metió en la escapada buena, es que era una escapada de muchísimo nivel con corredores como Lutsenko o como Carlos Verona y Enric Mas. Y fue de los tres mejores, ¿no? Aguantando con un Daniel Felipe Martínez y un Thibaut Pinot, que en principio son mejores escaladores que Wout van Aert. Pero es que, claro, esta navaja multiusos es tan buena, que ya no sabrás el resumen de la última subida, pero ya podemos decir que Van Aert aguantó más que los otros dos corredores. Impresionante. Y por detrás un Brandon McNulty que volvió a hacer un trabajito fino para Pogačar. Y aquí Pogačar en Spandeils que lo probó, ¿eh? No le podemos decir que no lo probara, lo intentó, pero es que Jonas Vingegaard está a un nivelazo impresionante y se soldaba a la rueda de Pogačar casi sin levantarse del sillín, ¿eh? Impresionante también. Y esa bajada que la recordaremos durante mucho tiempo. Y al final lo que es el ciclismo, ¿no? Vingegaard se puede ir casi al suelo y hubiera sido un desastre tanto para el Jumbo como para el ciclista, para el danés. Consigue no caerse, un Pogačar que se va al suelo y que para mí también dentro de la caída tiene suerte porque no se hace mucho daño y no pierde mucho tiempo. Y esa imagen de las dos figuras en ciernes, los dos jóvenes, dándose la mano y diciendo, paremos, que al final alguno de los dos pierde el Tour, pero pierde el Tour y encima acaba lesionado, ¿eh? Paremos, que ya lo tenemos bien. Vamos a descansar y en el último puerto nos la jugamos. Y los dos salían beneficiados, ¿no? Un Pogačar que se ha ido al suelo y un corredor del Jumbo que venían detrás Tigs Benoit y Sepp Kuss y que le venía bien, ¿no? Esperar. Y un Jumbo, Pablo, que tenía la carrera en la mano, ¿no? Porque tienes a tu líder con su rival, dos corredores por detrás y por delante a un bicharraco que para lo que pase lo tienes preparado, como es un Wout van Aert, que si Jonas Vingegaard se va a dar este Tour, lo de Wout van Aert para mí es mejor aún. No digo más. Sí, porque se empezaba a ascender Otakam, con Kuss recortando distancias y Gaudu dejando a Nairo, a Yates y a Blasov. En cabeza, Van Aert atacaba a 9 de meta. Kuss ya iba alcanzando a Lutsenko y a Verona para quedarse Vingegaard y Pogačar. Y el americano, detrás de Van Aert y de Martínez, ya sin Pinot. A 5,3 neutralizaban a Van Aert y a Daniel Felipe Martínez. Kuss se apartaba y se ponía a tirar Wout van Aert. 900 metros después, Tadej Pogačar se quedaba. Riendo, Wout van Aert se dejaba ir hasta rueda de Pogačar y Jonas Vingegaard iba por la victoria. Geraint Thomas cambiaba de bici a 2,8, a 2,5 Vingegaard iba en cabeza, detrás Pogačar a 35 segundos, el grupo de Thomas a 2,20 y el de Quintana a 4 minutos. Nada cambió hasta el final y se impuso en Otakam Jonas Vingegaard, el del Jumbo. A 1 minuto 4 segundos llegó Tadej Pogačar. Tercero, a 2 minutos 10 segundos, Wout van Aert. Cuarto, a casi 3 minutos, Geraint Thomas. 4 segundos después, Gaudu. A 3:10, Lutsenko con Daniel Felipe Martínez. Octavo Kuss, noveno Blasov a 4 minutos, décimo Pinot, décimo primero Menyes, décimo segundo Carlos Verona. Después Nairo y Adam Yates. Enric Mas llegaba 19º a 7 minutos 23 segundos con Gregor Mühlberger. En la general, David Gaudu subió una posición hasta la cuarta en detrimento de Nairo. Luis Menyes escaló también hasta la sexta, Blasov hasta la séptima, Bardet cedía 2 posiciones hasta la octava, Lutsenko entraba en el top 10, noveno, Yates quedaba el 10 y Enric Mas salía siendo el 11º. ¿Qué destacarías de esta ascensión final a Otakam? Lo primero que destacaría es que el Jumbo parecía que lo tenía todo calculado, ¿no? Un Sepp Kuss que hizo el primer tramo de la subida y justo cuando pillaron a la navaja multiusos, a Wout van Aert, que cogía el testigo después de haberse pegado una etapa casi en crono, porque de hecho al resto de corredores casi que los iba llevando, tanto a Pinot y a Daniel Felipe Martínez, también el resto de subidas, y como Wout van Aert, que dejó después a Tadej Pogačar, ¿eh? Impresionante lo de Wout van Aert en esta etapa, que para más acabó encima tercero, sumando puntitos para el maillot verde, el cual al final va a hacer el récord en este Tour 2022, ¿eh? Una auténtica exhibición la de Van Aert y una auténtica exhibición la del Jumbo. Aquí con un Jonas Vingegaard
que se lleva las dos mejores etapas de este Tour de Francia, Pablo. Las dos, la mejor etapa de los Alpes, la más dura, la del Col de Granon, y aquí en los Pirineos, la de Hautacam. Vaya dos victorias para el joven danés, que además del maillot de líder, también se enfundaba el maillot de mejor color de la montaña y dos etapitas. Y por unos pocos días no se lleva también el maillot de los jóvenes. Pero bueno, ese pequeño placer lo tendrá Tadej Pogačar, aunque supongo que no le hará muy feliz. Y un etapón, ¿no, Pablo? Un etapón en el que lo sentimos por un Enric Mas que aquí salía del top 10 y que, ahora hablaremos también de Enric Mas, ¿no, Pablo? Difícil tour el de Enric Mas. Y destacaré a otro corredor como es Luis Menges, el sudafricano de 30 años, el cual había quedado su mejor posición en el Tour de Francia, octavo en 2016 y en 2017, y aquí en este Tour 2022 se colocaba sexto, que será su mejor posición en el Tour. Aún falta la última crono, incluso podría pasar a Quintana y veremos si Blasov le puede quitar también alguna posición. Va a ser una crono en la que el top 10 se van a ir jugando posiciones, porque están bastante cerca. Que no hayas dicho tú, ese temor de Enric Mas con los descensos, ya lo dijo al acabar la etapa, que estaba teniendo un bloqueo mental debido a las caídas que había tenido en la Itzulia, en la Dauphiné y en la Tirreno Adriático, y que eso le estaba pasando factura. Ya se vio porque Gorka Izaguirre lo tenía delante, iba, como se dice en argot ciclista, silbando, esperándole, pero no era capaz, ya que el grupo de Menges llegó hasta él y estaba casi a un minuto. Por tanto, muy mal bajando, ya no diremos regular, hay que ser claros. De hecho, acabaron cogiendo a Enric Mas y acabaron dejándole, ¿no? Sí, eso es lo que luego diremos, a lo mejor si ha influido o no. Por delante, sí, parecía totalmente ensayado el cambio de Kuss por Van Aert, luego dejando a Pogačar, acabando tercero en todo un Hautacam, brutal, y Jonas Vingegaard, lo que has dicho tú, va a ganar el Tour de Francia y con qué resultado, con las dos etapas, desde luego. A mí me ha sorprendido en este Tour, no sé, ¿tú qué opinas? David Gaudu, que yo era el primero que había decía siempre que tenía que ser un cazaetapas y no ir a por generales, pero qué salto se le ha visto. Probablemente va a acabar cuarto y muy bien el francés. De hecho, un David Gaudu, que la sensación que también me da a mí es que en todas las etapas de montaña ha ido de menos a más. Sí. Era uno de los que se quedaba, normalmente acompañado de corredores como Valentín Madouas, y siempre iba de menos a más a las subidas, como que iba cogiendo cadáveres uno tras otro. Un David Gaudu que seguramente acabará, sin salvo el desastre mayúsculo, en cuarta posición, porque él está a 11.05, y tiene a Nairo Quintana a 2 minutos y 30 segundos. Queda la última crono, pero creo que el francés tiene la cuarta posición en la mano, y aquí en cazatapas siempre hemos dicho que es un grandísimo cazatapas, sobre todo en esas etapas de media montaña y de montaña, pero que en este Tour de Francia nos está callando la boca y parece que es un corredor que puede luchar por generales. Veremos si algún día lo veremos en el podio. Pablo, eso lo veo más difícil, ¿eh? Bueno, poco a poco. Y también hay que decir que qué espectáculo está siendo el Tour. Solo hay que ver las diferencias, que Geraint Thomas es tercero y está a 8 minutos. Adam Yates décimo está a 20 minutos. Ya no me quiero ir a Dylan Teuns, que es el 20º, que está a más de una hora. Esto no es el Giro de Italia 2022. No, aquí hay mucho nivel, Pablo, sobre todo en los dos mejores ciclistas, ¿eh? Sí. Tanto Vingegaard como Pogačar están a otro nivel. Y eso que un Geraint Thomas, como un campeón del Tour de Francia, ha rejuvenecido unos años y lo estamos viendo casi mejor que nunca, ¿eh? Pero es que los otros dos son muy buenos. Seguimos con la 19ª etapa, la última que se ha corrido cuando estamos grabando este especial. Llana a priori, pero con unas tachuelas muy interesantes de Castelnau-Magnoac a Caox en 188,3 kilómetros. Enric Mas no salía por COVID. Mencionamos esto si quieres, Pau. ¿Crees que además de su problema con las bajadas ha influido en su rendimiento? No te sabría decir, Pablo, si ha salido positivo en el día de hoy. No sé hasta qué punto puede haberle influido el COVID. Sí que es verdad que en alguna de las etapas ha estado bien, entrando con los mejores, pero mi sensación es que no ha estado al nivel de la Vuelta a España 2021, donde le vimos muy bien y segundo detrás de Roglic, incluso en alguna de las etapas poniéndoselo difícil, ¿eh? Y yo diría que de momento esta temporada
entre caídas y mala suerte y que las piernas tampoco han funcionado tan bien como a él le gustaría, no está teniendo su mejor año. Y eso también está ayudando a que el Movistar esté en problemas, ¿no? No sé lo que haya podido influir el COVID en estas últimas etapas de Enric Mas, pero yo diría que no es el causante, ¿eh? Coincido contigo en lo de los puntos. A ver cuando hablamos ya en profundidad, que siempre hay contenido interesante para ofrecer, después del tour que ya irá un poco más vacío todo, a ver si podemos hablar un poquito más extensamente. Pero Pachi Vila ha dicho hoy que lo han entrevistado en Eurosport que recibían controles cada día y solo salió positivo justo en el de ayer. Era compañero de habitación de Iman Lorbiti, que dio positivo el día anterior y que no tenía síntomas. Así que en principio, Pablo, el COVID no es el causante, ¿no? Quizá habrá influido un poco, pero sí, el rendimiento no ha sido el esperado. Eso está fuera de toda duda. Y sobre todo que el tema de las bajadas es un tema que tendrá que trabajar. Sí. Vimos el año pasado lo que le pasaba a Remco Evenepoel y cómo el pequeño caníbal ha mejorado, ¿no? En esta temporada. Sí. Incluso lo hemos visto hacer alguna exhibición en bajada. Y quizá Enric Mas tiene que hacer algún trabajo psicológico para mejorar esto, porque la bajada casi que es igual de importante que subir en el ciclismo actual. Bueno, en el ciclismo histórico, ¿no? Y tanto. Tras este pequeño impasse, continuamos con la 19ª etapa, fuga fácil de inicio con Honoré, Polit, Simmons, Van der Horn y Mohoric. Han llegado a tener no más de 1 minuto 40, no han llegado ni siquiera a los 2 minutos, con un viento de lado. Otra manifestación a 156 kilómetros de meta y carrera neutralizada. Al continuar, a 100 kilómetros del final, los 4 fugados ya sin Polit estaban a 1 minuto del pelotón. Faltando 50, Simmons y Mohoric iban en cabeza, 26 segundos después Honoré y Van der Horn, y el pelotón tirado por Total Energies, DSM, Bike Exchange y Alpecin a 54 segundos. A 42,6 kilómetros, Pogačar cambiaba la bici, neutralizaron a Simmons, el último fugado, a 35 de meta. Y casi al instante saltaron Stuyven, Wright y Gojak. A 12 kilómetros los tres tenían 25 segundos. A 8 kilómetros, 11. Con 4 para acabar, 9 segundos, con el pelotón tirado por Wout van Aert. Y a 1,3, Christophe Laporte ha saltado del pelotón, ha enlazado con ellos, les ha soltado y ha ido hasta meta para imponerse el francés del Jumbo-Visma. Segundo ha sido Jasper Phillips en el del Alpecin, a un segundo. Tercero, Alberto Dainese. Tadej Pogačar ha sido quinto. Se ha cortado el grupo hasta la posición número 29, que han entrado a 21 segundos, en un grupo que estaba, por ejemplo, Luis León Sánchez o Adam Yates, pero una general en la que solo han cambiado, tras la retirada de Enric Mas, los corredores que iban por detrás de él. ¿Qué te ha parecido esta 19ª etapa, que ha sido más interesante de lo que a priori parecía? Parecía que iba a ser una etapa de transición, esperando la crono de mañana, pero aún así una etapa, ¿no? Una fuga de nivel y un final apoteósico, diría yo. Sorprendente lo de Wout van Aert, porque ha preparado la llegada para Vingegaard, para que fuera tranquilo el líder, y también para un Christophe Laporte, que lo hemos visto fortísimo, casi que ha sido ya el colofón a este Tour de Francia del Jumbo, ¿no? Y ha sido, la verdad, que una victoria con mucha suficiencia, diría yo. Ha saltado del pelotón en el momento clave, se ha soldado a Jasper Stuyven, que ya le hizo un trabajito fino a Tadej Pogačar el día de los adoquines, y aquí a Laporte como que le ha preparado la llegada. Bueno, también un Christophe Laporte que casi que no ha parecido que no le hacía falta, ¿eh? Con una fuerza impresionante a 500 metros de meta, ha saltado, ha pasado a Stuyven, después a Wright y ha dejado al resto del grupo pasmadísimo, con un Jasper Philipsen que ha llegado después, pero que ha llegado un segundo porque Laporte se ha parado, ¿no? Y un Jumbo-Visma que con esta victoria se lleva ya su quinta de este Tour, con las 2 de Wout van Aert, las 2 de Vingegaard y con esta de Laporte. Y que veremos en la crono de mañana de lo que son capaces, sobre todo con un Wout van Aert, que es uno de los favoritos, ¿no? Sí que es verdad que tenemos también a Filippo Ganna, que ha estado muy tranquilo en este Tour, casi guardando fuerzas. Sí. Pero es que, claro, al nivel al que está la navaja multiusos, habrá que ver, ¿no? Va a ser una etapa muy, pero que muy interesante. Y en la que se van a jugar algún puesto, ¿no? Sobre todo en el top 10, a destacar esa diferencia entre Nairo y Menches
de tan solo 8 segundos, como después tienen a Blasov a 27 y un Adam Yates y un Lutsenko. Tiene 8 segundos menos Lutsenko que Adam Yates, así que se van a jugar una serie de posiciones y va a ser interesante. Sí que es verdad que en principio el podium está bastante claro y la cuarta posición también. Sí. Venga, mójate, Pau. ¿Qué crees que pasa con ese Nairo Menges Blasov? Que, como has dicho tú, Vingegaard primero, Pogačar segundo, Green Thomas tercero y Gaudu cuarto, parece claro. Ese quinto, sexto y séptimo, ¿qué crees que va a pasar ahí? Pues la verdad que yo creo que Menges y Blasov van a pasar a Quintana. Esa es la idea que tengo yo. Y viendo las últimas etapas en las que hemos visto a Menges muy bien, quizá el sudafricano consiga ser quinto, que es una gran posición. Ya hemos dicho que ha sido en 2 ocasiones octavo. Y una quinta posición sería impresionante, tanto para Menges como para el Intermarché o Antigobert, que ya hemos dicho una y mil veces que es uno de los equipos con menos presupuesto, pero la verdad que no lo parece, para nada. Y un Blasov que al final, si consiguiera esa sexta, quinta posición para un Tour que parece que ha llevado siempre a la contra, no estaría mal, ¿no? Y finalmente, entre un Lutsenko y un Adam Yates, va a estar ahí complicado, pero puede ser que el kazajo mantenga esa novena posición. Veremos qué pasa mañana. Y Pablo, también habrá que jugársela con Van Aert o Gana. ¿Qué dices tú? Yo he visto ya Gana a cola de pelotón toda la etapa. Un grupo se ha cortado y de hecho estaba él y muy, muy tranquilo, pero es que Van Aert está en una forma. Yo me la juego por Wout Van Aert. Bueno, tampoco es jugársela. Es casi apostar a caballo ganador. Igual que tú, imagino, ¿no? Pablo, claro, es que aquí no puedo apostar por otro, ¿no? Con las exhibiciones que está dando, para arriba, para abajo y para en todos lados, siendo gregario, siendo cazatapas, tenemos que apostar por Van Aert, ¿no? Y yo creo que junto a Vingegaard son los ciclistas de este Tour de Francia. En una última crono, que ya pasamos a la previa de las etapas, 40 kilómetros sin ser realmente llana y con un final sinuoso, incluyendo una cota de 1,5 kilómetros al 7,8%, casi en línea de meta, para que el que tenga fuerzas realmente pueda hasta hacer diferencias. De hecho, esto hace que los favoritos, tanto un Pogačar como un Vingegaard, yo creo que van a hacer buena crono, ¿no? Quizá no sean los que lleven la victoria, pero pueden estar dentro del top 10 los dos perfectamente, o incluso dentro del top 5, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y ya la última etapa, 21ª, la final clásica en los Campos Elíseos, de 115 kilómetros. Que recordemos, la temporada pasada se llevó Wout Van Aert, no digo más. Imagínate, Pablo, que Van Aert se lleva la crono y también la victoria en los Campos Elíseos. Ya le tendrían que hacer una estatua, ¿no? En París. Todo puede pasar, desde luego. Y de hecho, si hiciera esto, la puntuación en el Maillot Verde casi que sería inigualable a partir de ahora. Bueno, Pau, ¿vas buscando la música mientras hablo del calendario del próximo programa? Por supuesto. Un calendario en el que además de las 2 últimas etapas del Tour de Francia, vuelven las carreras, ya que hace un par de programas comentamos que había una, la Slam Om Nork, pero fue cancelada por la falta de capacidad policial debido a protestas de agricultores en todo Holanda. Por tanto, van a correrse en estos días el ECIAS Tour de Valonia de categoría Pro Series y la clásica Villafranca Ordizia .1. Así que, en el próximo programa hablaremos de las últimas etapas del Tour, tendremos debate del Tour de Francia y también de estas carreras. Pues venga, Pau, dale al play y pon la música, que nos vamos, amigo. Esto ha sido todo por hoy. Especial Pirineos y 19ª etapa del Tour de Francia. Qué bien nos lo estamos pasando en la ronda gala. Que no se acabe nunca. Ya sabéis, nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazatapas_. Uníos a nuestro grupo de Telegram, Cazatapas Podcast. Nos podéis escuchar tanto en iVoox, en Spotify, como en el resto de plataformas. Allí podéis suscribiros, darle a me gusta o comentar lo que os dé la gana. Adiós, adiós. Hasta luego, gente.
Bye, bye.